Hola a todos, hoy vamos a ver entonces el concepto de torque y ver algunos ejemplos de la vida cotidiana como el que muestra ahí la foto de dos niños en un sube y baja. Entonces, primero vamos a ver qué es el torque como concepto. Dice que cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a un eje. Acá hay conceptos bien importantes. Primero que todo, que se aplica una fuerza. ¿Qué otro concepto importante? Que tiende a rotar. ¿Qué es rotar? Es girar, recuerden. Eso es rotar. Y en torno a un eje. Siempre hay algo que gira en torno a un eje. Nos rota, por ejemplo, la puerta va a girar en torno a este eje de acá, ¿cierto? Entonces, se llama torque o momento de una fuerza, es lo mismo a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación. O sea, que si yo aplico una fuerza, en este caso, por ejemplo, a la manilla de la puerta, y logro que esto rote, nosotros estamos hablando entonces de torque. Otro ejemplo, cuando ustedes usan estos instrumentos, ya, por ejemplo, si yo pongo acá una tuerca, ¿yo dónde aplico la fuerza? Acá, al extremo, y logro que esta tuerca pueda entonces rotar. Aplico una fuerza en un cierto punto con respecto a algo que va a empezar a rotar. Eso es lo que nosotros denominamos entonces torque. Entonces, ¿de qué depende el torque? Hay tres variables fundamentales para cuando nosotros hablamos de torque. Primero que todo, la distancia al punto de giro que se denomina D. Ya vamos a explicar cada uno. La magnitud de una fuerza y el ángulo de aplicación de la fuerza. Primero que todo, yo siempre tengo que tener súper claro desde qué punto, cuál va a ser el punto de giro. En este caso, aquí es el punto de giro. Y entonces si aquí es el punto de giro y en este lado yo aplico la fuerza, entonces esa es la distancia hacia el punto de giro, la letra D. ¿Qué distancia hay entre el punto de giro y la aplicación de la fuerza? Entonces ese es el primer punto. La magnitud de la fuerza. Si yo quiero sacar este tornillo, no puedo aplicar cualquier fuerza. A eso se refiere la magnitud. ¿A una gran fuerza o una pequeña fuerza? Y lo último, el ángulo de aplicación. ¿A qué hace referencia eso? Fíjense, acá tenemos esta línea y entre la fuerza y esa línea, en este caso supongamos hay un ángulo recto de 90 grados. ¿Ya? La fuerza también se podría haber aplicado más inclinado y ahí tendríamos entonces otro ángulo y así sucesivamente. Ese ángulo es el que me dice aquí, ángulo de aplicación de la fuerza. Y es muy importante a la hora de aplicar torque, porque ahora vamos a aprender qué me conviene, por ejemplo, para mover este tornillo. ¿Lo hago con una fuerza perpendicular o de 90 grados o lo hago con alguna cierta inclinación? Entonces, dicho esas tres variables que dependen del torque, nosotros podemos llegar a una formulita. ¿Cómo obtengo yo el torque? Que es esta como letra T, ¿cierto? Entonces el torque tiene esa como T así, que sale expresada en la fórmula. La multiplicación de la fuerza que yo aplico por esa distancia que yo les comenté por el seno del ángulo. Entonces, ¿por qué a nivel de enseñanza media? Fíjense que a nivel de enseñanza media ustedes solo lo ven como fuerza por distancia. Ahora vamos a ver por qué. Yo tengo tres casos. En el primer caso, la fuerza con la distancia tiene un ángulo en este caso, de 90 grados. En el segundo caso, fíjense que el ángulo es más grande de 90 grados, o sea, es más grande que 90 grados. Y en el tercer caso, el ángulo que se forma acá es de 180 grados. Entonces ahora vamos a ver por qué a ustedes en el colegio la fórmula se simplifica solo a fuerza por distancia, porque en el colegio ustedes trabajan solo con uno de estos tres casos, solo con uno. Entonces veamos el primer caso con 90 grados. Si yo quisiera poner los datos en la formulita que les acabo de mostrar, el seno de 90, aquí en este caso, el seno de 90 es 1, entonces ese valor se convierte en 1. Por eso la fórmula me queda como el torque fuerza por distancia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el colegio ustedes solo trabajan con fuerzas que se aplican con 90 grados. Por eso la fórmula se reduce a fuerza por distancia. En este caso, ¿cómo me quedaría la formulita en el segundo? Veamos. La formulita en el segundo caso
si fuera, supongamos, yo voy a dar un ejemplo, un ángulo de 120 grados. ¿Cómo me quedaría entonces la formulita? Me quedaría la fuerza por la distancia, que esos valores los tenemos que conocer, por el seno de 120. Y acá ustedes ya necesitarían calculadora. Por eso en el colegio, en enseñanza media, se reduce al primer caso. Y vamos a ver el último caso. ¿Qué pasa cuando yo estoy trabajando con 180 grados? Porque fíjense que en el fondo acá no pareciera como que lo está tirando más que haciendo que esto rote. Y además, matemáticamente hablando, el seno de 180 es 0. Este se vuelve 0. 0 por cualquier otra cosa me va a dar que el torque es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una fuerza así con 180 grados, yo no voy a lograr sacar el tornillo. No va a rotar. Eso significa un torque igual a 0. No va a rotar porque en el fondo solo lo estoy tirando, no estoy haciendo que rote. Por eso, si usted, por ejemplo, con el mismo caso de la puerta, la tiran con un ángulo de 180 grados, imagínense, miren, voy a volver al anterior. Acá, si ustedes tiraran esto como hacia acá en 180 grados, ustedes no van a lograr que la puerta rote. Lo único que van a hacer es como tirarla hacia su cuerpo. Por eso es importante el ángulo de aplicación de la fuerza. Entonces, lo de ustedes se reduce al primer caso, en donde solo trabajamos con fuerzas perpendiculares. Ahora, el torque es un vector. Al ser vector, recuerden cuando nosotros hablamos de vector, significa que tiene magnitud, dirección y sentido. Y el sentido se expresa mediante signos. ¿Es positivo o es negativo? ¿Cómo saber yo cuando el torque es positivo o es negativo? Hay una convención que se utiliza. Va a ser positivo si gira en sentido antihorario. Si algo gira, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Si algo gira así, entonces va a ser positivo. Si algo gira en sentido horario, o sea, en sentido de las manecillas del reloj, el torque, el numerito, yo lo voy a considerar negativo. Y acá yo puse otro caso, que en el caso que venga como hacia ustedes, como hacia afuera, ya va a ser negativo, y si es como que entra, va a ser entonces positivo. Pero por lo general se trabaja con esto horario y antihorario. ¿Cuál es la unidad de medida del torque? Newton por metro. ¿Por qué? Nosotros dijimos que era fuerza por distancia, suponiendo que ya estamos en el caso solo de fuerzas perpendiculares. La fuerza se mide en newton y la distancia en metro. Por eso el torque se mide newton por metros. Vamos al ejercicio entonces. Cuando yo trabajo con los ejercicios de torque, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el tema de los signos. Dijimos, si es antihorario, va a ser positivo. Si es horario, va a ser negativo. ¿Ya? ¿Y cómo era la formulita? Que el torque era igual a la fuerza por la distancia. Dice, la figura representa una barra rígida y de masa despreciable, que soporta 3 fuerzas perpendiculares. ¿Ven? Estamos en ese caso solo de fuerza por distancia. De magnitudes 30 newton, 15 newton y 20 newton. Entonces, la magnitud del torque respecto al pivote P, ¿qué quiere decir eso? Que estamos girando en torno a este punto, y eso es súper importante para mirar las distancias. Entonces, la fuerza de 20 newton yo le voy a poner torque 1. A la fuerza de 15 newton le vamos a poner torque 2. Y a la fuerza de 30 newton le vamos a poner torque 3. Vamos a calcular cada torque por separado, los vamos a sumar y vamos a tener el torque resultante. Torque 1, fuerza por distancia. La fuerza de ¿cuánto es? 20. La distancia hasta el punto de giro, en este caso es de 3. 20 por 3. El signo, esta fuerza que va apuntando hacia abajo va a hacer que esto rote así, que es en sentido horario. Por ende, este torque va a ser negativo. Vamos al torque 2, exactamente lo mismo. Pongo los datos y después analizo el sentido para ver si va a ser positivo o negativo. La fuerza del torque 2, este que está aquí, es de 15. ¿Y cuál es la distancia al eje de giro? Esto que me muestra acá, que es 15 por 2. Entonces, importante, acá esta fuerza está apuntando hacia arriba, entonces va a hacer que esto gire también en sentido horario. También va a ser negativo. Y el torque 3 finalmente, que es esta que está acá, esta fuerza que apunta hacia abajo, dice que es de 30 newton.
¿Y cuál es la distancia? Acá, esta es la pillería, porque acá me dice 4 y 2, pero las distancias son hasta el punto de giro, hasta el punto P, o sea, es todo esto. 4 más 2, que va a ser 6 metros. Es toda la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta el punto de giro. O sea, va a ser 30 por 6. Si yo anoto aquí los cálculos, el torque 1, 20 por 3 me da menos 60 porque era negativo. Recuerden que esto se mide en newton por metro. El torque 2 me va a dar 15 por 2 y negativo me da menos 30 newton por metro. Y el torque 3 finalmente, que es positivo, 30 por 6 me da 180 newton por metro. Si yo sumo todo eso y tengo que tener ojo con los signos, me va a dar un total de 90 newton por metro positivo. Es por eso que la alternativa correcta para este ejercicio es la letra B. En los ejercicios de torque siempre hay que tener en cuenta, mucho ojo, primero que todo, el tema del signo, hacia dónde gira. Yo me imagino hacia dónde gira y veo si es negativo o positivo. Y lo otro, las distancias son al punto de giro. De la fuerza, donde se aplica la fuerza, hacia el punto de giro, que en este caso era el punto P. Hemos finalizado entonces con torque. ¿Qué relación tenía entonces con la imagen del balancín? Tenemos el punto de giro, tenemos la distancia. ¿Y cuáles son las fuerzas que se aplican en estos casos? Son los pesos de los niños, el peso de la niña y el peso del niño. Acá tenemos entonces punto de giro, distancias y fuerzas. Y por eso también el torque es válido cuando se suben a un sube y baja.